El miedo es lo que separa a los que triunfan de los que se quedan atrás. Lo he vivido, lo has vivido y sé que a veces parece imposible de superar. Si alguna vez el miedo te ha frenado de emprender, de tomar acción o de mejorar tu vida, pues quédate hasta el final porque hoy te voy a enseñar cómo hackear este miedo y convertirlo en tu mejor aliado. El miedo, mi querido espectador, no es más que tu cerebro tratando de protegerte de lo desconocido. Este instinto viene desde hace miles de años, cuando el ser humano tenía que huir de depredadores para poder sobrevivir. Pero hoy en día, mi querido espectador, el cerebro sigue reaccionando de la misma manera que en aquellas épocas, pero con la única diferencia de que ahora reacciona a situaciones que verdaderamente no representan un peligro real, como lo puede ser hablar en público, crear un negocio, hacer un video o tomar una decisión importante. Y realmente sabemos que grabar un video, iniciar un negocio o cambiar tu vida no te va a matar, pero tu cerebro lo toma como si fuera una decisión que fuera de vida o muerte. Y esto pasa, mi querido espectador, porque tu cerebro teme que fracases y termines peor de como empezaste. Pero si analizas con cuidado estos pensamientos, mi querido espectador, te pregunto, ¿realmente son tu realidad? En la mayoría de los casos, nuestra mente crea escenarios que al final de cuentas jamás se hacen realidad. Y el ejemplo más práctico de esta situación, mi querido espectador, es cuando quieres hablar en público. Esa sensación de los nervios, el corazón latiendo, las manos sudando. Pero cuando realmente empiezas a hablar en público y terminas, te das cuenta de que el miedo solo era una percepción errónea de la realidad. Cuando lo enfrentas, empieza a disminuir significativamente o literalmente se va. Una vez tocado este punto, pasemos al siguiente, mi querido espectador. El miedo tiene poder si solo tú se lo das. ¿Me creerías si te digo que el miedo no es el problema, sino lo que tú haces con él? Muchas veces el miedo no es el que nos paraliza. Lo que te detiene es la interpretación que tú le das. Si constantemente te estás enfocando en los peores escenarios que podrían pasar y que no son reales, refuerzas ese miedo y lo haces más grande de lo que realmente es. Cuando tú permites, mi querido espectador, que el miedo gobierne tus acciones y tus decisiones, te roba oportunidades, te roba crecimiento y te roba experiencias que podrían cambiar tu vida. Ahora, mi querido espectador, te daré tres consejos para cada vez que sientas miedo. Primero, mi querido espectador, respira profundo y pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? En la mayoría de veces, los casos exagerados que tenemos en nuestra mente son escenarios que tienen poca posibilidad de pasar. Segundo, respóndete con lógica, mi querido espectador. Respóndete estas preguntas. ¿Realmente es tan grave si fracaso? Y si fracaso, ¿puedo intentarlo de nuevo? En la mayoría de casos la respuesta es sí. Y si es así, entonces, ¿por qué temerle tanto al fracaso si puedo intentarlo de nuevo? Tercero, mi querido espectador, hazlo de todos modos. De los mejores antídotos que vas a encontrar contra el miedo es la acción. Exponerte a lo que te asusta va a hacer que con el tiempo empieces a perder mucho el miedo. Así que, mi querido espectador, la clave está en perderle el miedo al fracaso. Sin acción, el miedo te va a seguir ganando. Y esto nos lleva al tercer punto, mi querido espectador. La única forma de perder el miedo es haciendo lo que te asusta. Escucha esta regla de oro, mi querido espectador. El miedo no desaparece antes de actuar, desaparece mientras actúas. Muchas personas, mi querido espectador, creen que deben sentirse listos antes de tomar acción, cuando la realidad es que esta sensación de sentirse listo o de sentirse preparado casi nunca llega. Te lo vuelvo a repetir, mi querido espectador. La única forma de eliminar el miedo es haciendo. Cuando empiezas a tomar acción y ves que el peor escenario nunca sucede, el miedo empieza a perder el poder y tú empiezas a ganar más confianza. Por ejemplo, mi querido espectador, te pondré un pequeño ejemplo. ¿Te has preguntado cómo los emprendedores exitosos superan el fracaso o el miedo al fracaso? Pues déjame decirte que ellos siempre tienen miedo. Los emprendedores exitosos, mi querido espectador, no son los que no tienen el miedo, son los que tienen miedo y actúan a pesar de ello. Piensa en alguien a quien tú admires, mi querido espectador. ¿Crees que jamás sintió miedo cuando hizo algo o cuando empezó a alcanzar sus metas o a luchar por sus metas? Pues déjame decirte que sí. ¿Sabes qué es lo que pasó? El miedo jamás lo detuvo. Siempre siguió avanzando con miedo. Así como conoces personas que el miedo no los detuvo, mi querido espectador, hay personas que el miedo sí las detuvo. De hecho, hay muchos negocios que fracasan no porque tuvieran falta de recursos, todo lo contrario.
tienen los recursos, pero fracasan por los miedos de sus dueños. Miedos a no ser suficiente, miedo al fracaso y miedo a las críticas de los demás. Mi querido espectador, los miedos matan sueños. Así que si te dejas engañar por los miedos y por los peores escenarios que pueden estar pasando por tu mente, vas a fracasar. Debes tomar acción, tengas miedo o no lo tengas. Ahora, si te estás preguntando, ¿y qué pasa si fracaso? ¿Realmente valió la pena a pesar de que enfrenté mis miedos? Pues esto nos lleva al siguiente punto, mi querido espectador. Si fallas, aún ganas. Debes entender, mi querido espectador, que fracasar no es nada contrario al éxito. Fracasar es el camino al éxito, porque vas aprendiendo cómo debes hacer las cosas y cómo no debes hacer las cosas, lo cual te lleva a estar mejorando continuamente hasta llegar a tu meta. Así que si pensabas, mi querido espectador, que cometer errores te aleja de tus objetivos, déjame decirte que estás equivocado. Es todo lo contrario. Tal como te lo decía, los errores te dan la información de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. De hecho, mi querido espectador, hay una frase que me encanta mucho. Yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Y está en lo cierto, porque fracasar es aprender qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. No le temas al fracaso. Realmente tú estás fracasando cuando te quedas en tu zona de confort y realmente no haces nada por el miedo al fracaso o al qué dirán. Así que cada vez que fracases o cometas un error, sigue este proceso que yo utilizo para evaluar y maximizar tu proceso de aprendizaje. Primero, evalúa. Pregúntate, ¿qué falló? Y así aprendes y sabes qué es en lo que puedes mejorar. Segundo, ajusta. Pregúntate, ¿qué puedes mejorar para que no vuelva a ocurrir la misma situación? Y así vas a hacer un ajuste en tu estrategia o en las acciones que estás tomando. 3. Inténtalo de nuevo, pero ahora de una manera más inteligente y desde la experiencia. Y te pongo esta situación de ejemplo, mi querido espectador, para que captes un poco más mi mensaje. Si intentaste algo 10 veces, pero de esas 10 fallaste 9 y en la décima comienzas a ganar algo, te pregunto, ¿realmente fracasaste? No. ¿Por qué? Porque cada uno de esos 9 fracasos fue necesario para que en el décimo tú obtuvieras esa victoria. Recuerda, tú realmente vas a ser un fracasado cuando tú te rindas definitivamente y ya no luches por aquello que sueñas. Recuerda, mi querido espectador, el miedo también está ahí para recordarte que estás avanzando. Si no tienes miedo, quiere decir que estás en tu zona de confort y no estás creciendo y no estás avanzando por lo que deseas. Así que dime, ¿vas a dejar que te siga frenando o lo vas a utilizar para impulsarte? Así que, mi querido espectador, me gustaría saber en la caja de los comentarios qué es lo que te está frenando, cuál es ese miedo que te está frenando y qué es lo que vas a hacer tú para solucionarlo, para enfrentarlo. Y si este video te ha ayudado, mi querido espectador, quiero recomendarte otro que te estaré dejando por aquí en pantalla, donde te explico qué errores no debes de cometer si tienes menos de 30 años. Errores que he aprendido y que he visto de gente que ya está en una edad mayor, cerca de los 60, 70 años, de los cuales se arrepienten. Y déjame decirte que entre esos errores se arrepienten de no haber tomado acción. ¿Por qué? Porque dejaron que el miedo les ganara. Te dejo con el video aquí y yo me despido. Adiós.